¿Cómo están? Qué bueno la música, ¿verdad? Vamos a leer la palabra. Primera Reyes, capítulo 18. Primera Reyes 18, 16. Si han encontrado 18, 16, vamos a leer. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asara que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogid un buey y preparadlo vosotros primeros, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillo y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrar la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo: llena 4 cántaros de agua y derramala sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacelo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacelo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a todos los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sistón, y allí los degolló. Entonces Elías dijo: Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar.
Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Hasta aquí hemos leído. ¿Cómo están, hermanos? Todos nosotros creemos a Dios que es invisible ante los ojos, aunque no lo vemos ante los ojos, aunque no sabemos cuando no sabemos, pero cuando exactamente sabemos, Dios está vivo, trabaja con su poder, guarda a su pueblo y ayuda a su pueblo, podemos saber eso. Sea cual fuera la época, fue así, pero había un siervo verdadero de Dios. Contrariamente, hubo muchos siervos, religiones falsas. Ahora también no hay ninguna diferencia que en aquel entonces como en Elías. Era un siervo verdadero de Dios, pero fue humillado. ¿Por qué? Porque el rey Acab no creía en Dios. Había menospreciado a Elías y al siervo de Dios había menospreciado. Pero los siervos de Elías con los siervos de Acab iban chocando. Elías dijo, sí, ustedes despedacen los buey y si llega el fuego, ese será Dios. Todo el pueblo dijeron, bien dicho. Entonces le dijo a los siervos de Baal, ustedes primero, desde la mañana hasta la noche, esperaron la lluvia, pero no hubo ningún rastro. Elías vino, oró y cayó el fuego de Dios y quemó aquel buey. Y ellos supieron que Dios estaba vivo. El pueblo que no sabía nada, Jehová es verdadero Dios. Jehová es el verdadero Dios. Había dicho eso. Y por último, habían muerto ahora los siervos de Acab, de Baal. Sea cual fuera la época, sea el Cristo falso, Dios falso creyendo, creando, va confundiendo el corazón de muchos miembros. Hoy en día lo mismo. Nosotros cuando queremos hacer algo, la gente nos dice que somos secta. Es simpático. Dice que no oramos. Y como quieran decir, ellos hablan. Pero exactamente podemos decir una cosa. Nosotros creyendo en Jesús, hemos obtenido el perdón del pecado. Y Dios, en medio de nosotros, estando vivo, en miles de ocasiones hemos podido experimentar. En Kenia, había una señora en Kenia. Ella participó al campamento de Corea y recibió el perdón del pecado. Después de que ella volvió a Kenia, su marido se convirtió en vicepresidente de Kenia. Una vez visité Kenia y estábamos llenos de programa, no había tiempo, pero la esposa del vicepresidente me pidió para encontrarme con el vicepresidente. Ya estábamos con muchos programas, no teníamos tiempo. Era el momento que teníamos que salir de Kenia. Y me llamó una noche antes y me dijo, yo mañana a la madrugada tengo tiempo, le dije a ella. ¿Usted no le importaría que nos veamos en ese momento? ¿A qué hora? A tal hora yo parto de Kenia. Y me dijo, muy bien. Y tempranas horas de la madrugada me encontré con el vicepresidente y le prediqué el evangelio. Recibió el perdón del pecado. Estaba muy feliz el vicepresidente. En esta ocasión hubo candidaturas presidenciales en Kenia. El expresidente apoyó a otro hombre y era casi imposible que este vicepresidente pueda ser presidente, pero Dios
permitió que él fuese presidente. A menudo él dice, yo tengo un pastor que ora por mí. Y cuando tuvimos el evento pasado en la casa presidencial, enviando a la gente, nos hizo participar y hemos estado muy agradecidos. Hace poco, yendo a Kenia, me encontré con el presidente y acerca de la educación de la mentalidad yo había dado. El presidente había dicho cómo sería bueno. Por favor, envíe a los que llevan a cabo esto. Y 10 personas había enviado. Eran secretarios del presidente, como 10 recibieron la charla de la mentalidad, quedaron fascinados y dijeron que ellos iban a implementar esta educación a todos los estudiantes de Kenia. Pasado mañana vamos a convocar a las personas de Corea que serán profesores. En esta época hay mucha gente. Formalmente va a la iglesia, tienen culto. Verdaderamente, mediante la sangre de Jesucristo, los que obtienen el perdón del pecado. Entonces fluye el corazón de Dios en nosotros. Dios busca a tales personas. Cuando cometemos pecado, ahora tenemos una interrupción con Dios y nada se puede hacer. Pero cuando obtenemos el perdón del pecado, el muro del pecado se echa y fluye el corazón con Dios. Aunque sea la misma persona, el que fluye con el corazón de Dios y el que no fluye, exactamente se nota, es diferente. Algunas personas vienen a la iglesia y hay gente que pasa meses y no puede obtener el perdón del pecado. Algunas personas vienen a la iglesia antes de venir, tienen comunión, obtienen el perdón del pecado y se gozan. Qué doloroso es. Hoy en día, todas las iglesias de Corea son como pecadores. Hace poco, el pastor Cho Young-gi, un pastor famoso de Corea, antes de morir testificó, yo me morí en el sueño y fui al infierno, y yo me arrepentí y fui al cielo. Entre mentiras viene a ser una gran mentira. En la Biblia aparece acerca del cielo e infierno, aparece acerca del rico y Lázaro. El rico era rico, no creyó en Dios y cayó en medio del infierno. Y Lázaro, el mendigo que estaba en su portón, creyó en Dios, fue al cielo. El rico había visto a Lázaro y, Padre Abraham, dame una gota de agua mediante Lázaro. Y Abraham le dice, no, de aquí a allá no podemos ir, tampoco pueden venir. Porque vaya al infierno y se arrepiente y se pueda ir al cielo. No es que es porque se arrepienta va al cielo, sino que uno tiene que creer que ha obtenido el perdón del pecado. Uno con la convicción le tiene que llegar la fe para poder ir al cielo. Hoy en día, muchos miembros de muchas iglesias, aunque van a la iglesia, Jesús murió en la cruz. Día feliz, el día que el Señor perdonó mi pecado. Solamente abren la boca y cantan, oh Señor, soy pecador, perdóneme, dicen al orar. Ellos dicen que fueron lavados, después dicen que son pecadores, hasta Dios se va a confundir. Esto viene a ser la realidad de la iglesia de Corea, sea cual fuera la iglesia, es así. Cuando ellos alaban, dicen que son pecadores, así dicen todos. Pero cuando decimos cómo hemos obtenido el perdón del pecado, ellos nos dicen secta. Qué simpático, ¿verdad? Pero Dios, cuando vemos en esta Biblia, hay muchos profetas que pertenecen a Dios y profetas que no pertenecen a Dios. Hoy hemos leído la Biblia. Dentro de esta palabra,
Cuando vemos la Biblia detalladamente, Dios eligió al siervo. Era ese siervo escogido por Dios, Elías. Pero el rey era un rey que servía a Baal. El siervo de Dios menospreciado había muerto, pero estaba solo Elías. Había 450 profetas de Baal. Pero Elías se encuentra con Acab. Y Acab, ya que no caía lluvia, estaba en sequía, no había pasto y ya había ido para dar de comer a su caballo, pero ve a Elías y el rey le dice, ¿eres tú, Elías? Sí, soy yo. Y le dice Elías, 450 profetas de Baal, llámenlo. Y vamos a ver quién es el verdadero Dios. Vamos a ver. Y el rey Acab había juntado a 450. Y Elías va diciendo cuando el pueblo va mirando, hay 450 profetas Baal. Yo soy el único profeta de Jehová. Pero vamos a ver quién es el Dios verdadero. Vamos a averiguar. Y matando al buey en pedazos, no vamos a poner fuego. Y usted ore a ese Dios a quien usted ora. Si yo oro, bueno, a Dios, el que nos responde con fuego es el Dios verdadero. Así vamos a hacer. Ah, está en lo correcto. Elías dice, bueno, ustedes son más, háganlo primero. Y desde mañana temprano, oh va, respóndame, respóndame, dice. Está Dios, ¿cómo se va a aparecer? Absurdo. Hasta la noche. Ellos comenzaban a derramar sangre, se apuñalaban, oh Baal, y todos estaban por morir. Elías dice de noche, llamen en voz alta, parece que está durmiendo, quién sabe, parece que salió. No había una respuesta. Elías había puesto el muro, puso el buey y derramé agua, le dijo. Y estaba lleno de agua. Estaba derramando agua. Elías oró a Dios. Señor, permita que conozca que Jehová es Dios verdadero, que este pueblo sepa. Hoy en día, muchos cristianos, el cristianismo se ha corrompido hasta no poder más. Y lo más grave que es, niegan la cruz de Jesucristo. No es que no ponen la cruz, ellos oran, ellos alaban por la cruz, pero el Señor Jesucristo sí ha muerto por mi pecado debe ser lavado. Eso es lo normal. Amén. El Señor Jesús murió por nuestro pecado y ellos cantan el himno. Ellos dicen, Rey de Rey, mi Señor, porque recibió el sufrimiento y derramó su sangre. Día feliz, el día del Señor, que el Señor lavó todo mi pecado. Cantan, no es que dejan de cantar. Vamos a orar. Oh Señor, perdona al pecador. Es Dios, por suerte si es hombre, se va a confundir. Al comienzo dice que obtuvo el perdón del pecado y cuando cantan dice que son pecadores. Hoy en día, en la iglesia, ancianos, y ellos ahora trabajan mucho, ofrendan mucho, y ellos realmente, a buenos ancianos con fe, y ellos son reconocidos, pero ya que no pueden obtener el perdón del pecado al morir, todos tiemblan. Oh, yo tengo pecado, ¿qué tengo que hacer? Todos están así. Todos esconden. Es decir, la verdad verdadera, por la sangre de la cruz de Jesús,
obtenemos el perdón de nuestros pecados. El Señor Jesús, toda la paga del pecado que nos merecemos, el Señor murió en lugar de nosotros, recibió el castigo por nosotros, por lo cual todo nuestro pecado ha sido lavado como una blanca nieve y tenemos la seguridad de ello. Y esto es la verdad. Yo, a los 19 años, obtuve el perdón del pecado. Antes de aquel momento, aunque congregaba a la iglesia, discúlpenme, cuando yo era pequeño, ocurrió la guerra de Corea y tuvimos mucha dificultad. Yo a los 8 años, mi madre falleció. Mi hermano fue al ejército y mi padre fue para ayudar en la guerra. La mayor tenía 15, la menor 13, yo 8 y mi hermano el menor tenía 4. Y mi hermana la mayor era la jefe de la casa. Realmente tuvimos mucha dificultad al vivir. Mi padre era alto, mi hermano también alto, yo era bajo. ¿Por qué? Porque yo no pude comer bien y no pude crecer. Mi hijo, mi nieto son altos y mi nieto, uno tiene 2 metros, no sé qué va a pasar. Verdaderamente, en nuestra época teníamos dificultad. ¿Qué pensábamos nosotros? Sí, vamos a vivir en dificultad, vamos a aguantar el hambre, pero no dejemos que nuestra generación, la siguiente generación, pase hambre. Pasamos así y mejoró el tiempo y mis nietos comen como cerdos, comen muchísimo, son altos y crecerán hasta 2 metros. El doctor dice que le dijo eso. Bueno, yo crecí menos, pero ustedes se reparten todo y crezcan más. Sí, está bien. Lo importante, mientras que yo cumplía la edad 10, 11, 15, tenía hambre y yo iba a robar con mis amigos. Yo ponía el cuchillo en mi bolsillo, íbamos al huerto y estaba con cerca. La cerca era con espina. Sacábamos el cuchillo y nosotros íbamos realmente rompiendo una rama de espina. Y así había un espacio para que uno de nosotros entre. Y otra vez, cuando salíamos, teníamos que poner de nuevo eso en su lugar. Una vez, casi nos pilló el dueño del huerto de la manzana. No nos acordábamos dónde habíamos nosotros sacado la rama. Casi nos atrapan. Una vez fuimos al campo de melón ajeno y nos escapábamos. Y el dueño dijo, ¿me vio? Ese. Él mencionó el nombre de mi padre, hijo de fulano. Dijo, ay, estoy muerto, dije. Y cuando ellos tomaban, dijo, tu hijo pisó todo mi campo de melón y hizo un desastre. No, yo no hice así, yo creía en Jesús y yo trataba para no pisar los melones porque era grande eso. Entonces yo tenía cautela, mis amigos mordían y tiraban, pero yo olía y lo que era maduro se arrancaba y lo que no dejaba otra vez. Era un ladrón bueno. Y mi padre me decía, por tu culpa no puedo vivir en este barrio, tengo tanta vergüenza, me decía mi padre. Pero yo no pisaba como mis amigos y yo tenía cautela, pues. En fin, viví de esa manera. Pero vea lo que vea yo. Obviamente, yo era justo para ir al infierno. Mentía mucho. ¿Por qué había mentido? De tan inútil que era yo. Y poquito a poquito yo iba condimentando y era bueno de hablar, era bueno cuando me oían. De ninguna manera. Sí, no lo hagan. No se imaginan, pasó un año y abría mi boca y mentira era lo que salía de mi boca. Oxo de nuevo está mintiendo, decían mis amigos. Y
No se imaginan, trataba para no mentir, pero no lo lograba. Obviamente, yo no dudaba de que yo iría al infierno. Pero verdaderamente, el infierno, sí, no quería ir al infierno. Y yo era pequeño, 15, 16, yo iba a la hora piadosa. Cuando todos se regresaban, yo pedía perdón otra vez. Vivía esa vida. Y luego, a los 17 años, empecé a leer la Biblia. Esta Biblia, leyendo 10 horas. Yo podría terminar en 7 días. Entonces, en una semana, durante una semana no hacía nada. Y si me pongo a leer la Biblia durante una semana, termino de leer toda la Biblia. Leo el Antiguo y Nuevo Testamento 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 10 veces, 20 veces. Cuando voy leyendo, era increíble. Leía Levítico 4. Exactamente, aparecía el camino para obtener el perdón del pecado. El pueblo de Israel, cuando cometía pecado, el sacerdote cuando cometía pecado, ¿cómo iba a obtener el perdón? Y cuando el jefe de la tribu y cuando toda la congregación cometía pecado, ¿cómo debía obtener el perdón? Cuando el hombre común cometía pecado, ¿cómo era perdonado? Exactamente estaba escrito. ¿Por qué en la Biblia aparece así claramente? Pero los pastores, ¿por qué no nos habla acerca de esto? Yo, abriendo la Biblia, la manera de cómo obtener el perdón, así me iba guiando. En Levítico 4, cuando el sacerdote comete pecado, cuando toda la congregación, cuando el jefe comete pecado o cuando el hombre común, yo soy hombre común. En el 27 dice, si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Hay una manera para obtener el perdón. Allí podía entender todo muy bien. En el 29 dice, en el 30 que dice, luego dice, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. Se refiere a la cabra que morirá por el pecado cuando habla de ofrenda. Que ponga la mano sobre la cabeza de la cabra. ¿Qué es esto? Cuando uno se convierte en pastor anciano, pone la mano. Pero, ¿por qué hay que poner la mano sobre la cabra? Él se convierte en anciano pastor. Yo no podía entender eso. De nuevo, estaba angustiado. Y la Biblia era increíble. Dios, cuando hizo al hombre, hizo a la mujer en pareja. De nuevo, cuando se había unido el hombre y la mujer, tuvieron hijo, había ahora reproducido, y en la Biblia también todo en pareja lo hizo. Simplemente cuando leemos no podemos entender, pero cuando buscamos la pareja, exactamente esto se manifiesta. El poner la mano en Levítico 4, 30. El poner la mano. Aquí dice que pongamos simplemente la mano, pero la pareja. Teníamos que buscar la pareja. Y no sabía dónde tenía el par. Teníamos que poner la mano sobre la cabra. Cuando se pone, la cabra se convierte en pastor, anciano, porque hay que poner la mano. No podía entender eso. Leía largo tiempo y aparecía en Levítico 16, 21 su par. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él toda la iniquidad de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Pone la mano sobre la cabra que está viva. Entonces, sea cabra, oveja, ahora
Cuando trasladamos nuestro pecado, ponemos la mano. Ahora no es que simplemente matamos a la oveja, sino que traemos a la oveja y pasando todo a la oveja. El pecado, cuando la oveja muere, somos perdonados. Así está escrito. Entonces, de manera fácil podemos entender. Y luego, especialmente, cuando venimos en el Nuevo Testamento, Jesús quería ser bautizado en el Jordán. Juan, dando el bautismo en el Jordán, dice: arrepentíos, hijos de serpientes. ¿Quién podrá escapar de la ira que se aproxima? Y Él da el bautismo de tal manera. Jesús, cuando quería ser bautizado, ¿qué le dice Juan? Dice: yo tengo que ser bautizado. ¿Por qué usted viene? Jesús dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces el Señor Jesús, ¿cómo podría cumplir toda justicia cuando es bautizado por Juan? Cuando Juan le pone la mano a Jesús, todo el pecado del mundo se traslada a Jesús. Ese es el proceso, ¿entienden? Y todos nuestros pecados se trasladan a Jesús. Y Jesús, le ponemos la mano y nuestro pecado pasa a Jesús. Y cuando Jesús al día siguiente ve a Jesús, le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Levítico 16:21 claramente dice que nuestro pecado pasa. En Levítico 16:21 claramente dice, y es increíble, nuestro pecado de esta manera pasa. Pasa a Jesús. Y cuando nuestro pecado pasa, Juan le dice a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya nuestro pecado pasó. Y cuando ha muerto por ese pecado, murió por nuestro pecado. Y nuestro pecado ha sido perdonado. Y perfectamente en la Biblia lo va expresando. El Señor Jesús, cuando ha muerto, ya nuestro pecado ha sido perdonado. ¿Qué es lo que creemos? El que nos empeñemos, el que nos esforcemos, no se logra de esa manera, sino que el Señor Jesús, ya que ha muerto por mi pecado, nuestro pecado ha sido perdonado. Entonces, ¿en qué debemos creer? Nuestro pecado pasó en Jesús. Jesús murió por nuestro pecado y esa muerte. Jesús no murió porque tenga pecado, sino que nuestro pecado pasó a Jesús y murió por culpa de nuestro pecado. Y esa muerte nos dejó más blanco que la nieve de nuestro pecado a nosotros. Amén. Por lo cual, creer en esto es ahora la vida de fe verdadera. En el periodo de Elías, Acab, este hombre, no era una persona que creía en Dios, es una persona que persigue, por lo cual a todos los profetas había matado, por lo cual mató a todos. Por último, quien quedó era Elías. Elías siempre vivía escondido. Y un día Dios le dice a Elías, le dice: ve junto al rey Acab. Elías se manifiesta y Acab le quiere atrapar. Todo el pueblo se reúne. El que cree en Jehová. Bueno, si Baal es el verdadero Dios, vamos a creer en Baal. Así le dijo. Y vamos a creer en Baal, si Baal es el verdadero Dios. Y había llamado a 450 profetas de Baal. ¿Qué dice después? Aquí vamos a traer un buey, vamos a cortarlo y ustedes también orarán, yo también. Y el Dios que responde con el fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Está bien, hagámoslo así.
Entonces el pueblo, correcto, vamos a hacerlo así, bien dicho. Entonces Elías, ¿qué dice? Bueno, Elías dice, ustedes son más, empiecen ustedes. Y el profeta Baal dice, por favor, respóndame. Había un cielo despejado, estaba limpio. Y luego, cuando era de noche, era la tarde, no había ningún Dios que respondía. ¿Por qué? Estaba el siervo de Dios, Elías, estaba Dios. ¿Cómo? Escándalo, ¿verdad? Era de noche y Elías le dice, oren en voz alta, clamen en voz alta. Puede que él esté durmiendo y ustedes le tengan que despertar. Entonces se apuñalaban. Ya estaban a punto de morir. Y Elías aparece, empieza a trabajar y había puesto el altar y había puesto el buey allí. Y dice, traigan agua, 4 baldes y derramen aquí, derramen de nuevo, en 3 ocasiones. Y estaba lleno de agua ese lugar. Elías empezó a orar a Dios. Jehová, respóndame. Jehová, respóndame. Vino el fuego del cielo, quemó toda la ofrenda, había hecho realmente secado todo el agua. Y el pueblo dijo, Jehová es el verdadero Dios. Y maten a todos los profetas, dijo. Y supieron que Elías era el verdadero Dios, el verdadero profeta de Dios. Lo importante que es. En la vida de fe uno tiene que pensar claramente. Jesús vino en esta tierra para perdonar nuestro pecado, ¿correcto? Entonces Jesús se crucificó por nuestro pecado y Él perdonó nuestro pecado, ¿correcto? Entonces el Señor Jesús, todo castigo que nos merecíamos y Él lo recibió. ¿Somos pecadores? ¿Sí o no? ¿Sí? No, ¿verdad? El Señor Jesús murió crucificado por nuestro pecado y había obtenido la eterna redención y no son pecadores. ¿Por qué? Porque el castigo que nos merecíamos, ya el pecado pasó a Jesús y murió derramando la sangre. En ese momento nuestro pecado ha sido lavado y la Biblia dice eso. Amén. El Señor Jesús, si ha muerto crucificado y no ha podido lavar nuestro pecado, su muerte habría sido vano. Pero muchas iglesias, como enseñan, el Señor Jesús fue crucificado, pero cometemos pecado, somos pecadores. Así enseñan. Entonces las personas que van a la iglesia se empeñan para trabajar y cuando están por morir, todos están temblando. Yo si tengo pecado, exactamente saben que irán al infierno. Y se acuerdan del pecado que cometieron, si ellos cometieron pecado, pero ya que no pudieron ser perdonados todos los días, ellos piden el perdón y aunque oran, no pueden ser perdonados. Entonces aquella persona tiene que irse al infierno. Yo por eso, cuando era pequeño, yo también pedía el perdón del pecado y yo tenía sueño y venía a la hora piadosa para pedir perdón y siempre yo oraba así. Continuamente yo cometía pecado. Un día empecé a leer la Biblia. Era increíble. En el Antiguo Testamento mataban a la oveja y sobre la cabeza de la oveja, cuando ponían la mano, el pecado pasaba y moría derramando la sangre. Y cuando esa sangre lo ponían en los cuernos del altar, el pecado era perdonado. Como ello, el Señor Jesús siendo crucificado, murió por nuestro pecado. Y después 3 días, cuando resucitó por nuestro pecado, ya que murió, pagó la paga del pecado y nuestro pecado ha sido perdonado y
La Biblia lo dice de tal manera. Amén. Un día. Ahora, hoy en día muchas iglesias es la misma Biblia. Dicen, somos pecadores, Señor, perdona al pecador. Entonces, el Señor Jesús, esa muerte en la cruz, ¿es falso o verdadero? Se refieren de que eso es falso, es absurdo. Ellos cantan de que cantan día feliz, el día que el Señor lavó todo mi pecado. Cantan de que cantan, pero cuando oran dicen, oh Señor, perdona al pecador. Hasta Dios se va a confundir. Dice que es pecador, después dice que no, y no. Perfectamente, para siempre. Él derramó la sangre en el altar del cielo y dice que ha sido lavado para siempre. En el año 1962, el 7 de octubre, el Señor Jesucristo murió en la cruz. Y yo tenía que morir, pero Él murió en lugar de mí. Y exactamente entendí eso. Mi pecado ha sido perdonado y yo pude creer en ello. Desde ese día hasta ahora, sea lo que fuera lo que yo haga, Dios está conmigo. Hoy, cuando vemos la Biblia que hemos leído, Elías es el siervo de Dios. Todos los profetas de Dios murieron, solamente estaba Elías y había 450 profetas de Baal. Y acá, ahora ya que Jezabel cree en Baal, Acab, ahora los 450 tenían convicción porque Acab creía en Baal. Ahora Dios había hecho que no llueva y había gran sequía. Y aparece Elías. ¿Y qué le dice? Ora delante de Dios para pedir lluvia. Y antes que ello llama a 450 profetas. A ver, vamos a apostar. Bueno, ustedes son 450, pongan sobre el altar el buey, oren a Baal. Yo también voy a orar a Jehová Dios. Y el que nos responde con fuego, Él es el verdadero. El pueblo dice, bueno, hagámoslo así, dice. Elías dice, bueno, háganlo, ustedes hagan primero. Y ellos oran, por favor, Dios, permita fuego, permita fuego. Ellos van orando, van clamando. Y el Dios de ellos no respondía, no había nada. Desde la mañana hasta la noche, ellos llorando, ellos ahora se clavaban y estaban por morir, no había ni una respuesta. Elías viene y dice, acérquense. Pone un buey, Elías, pone el altar, pone el buey, derramen agua, un balde, 2 baldes, y se llenó de agua. En ese momento Elías ora delante de Dios. Jehová, el que usted sea Dios, por favor, dé a conocer de que yo soy su siervo. Cayó fuego, quemó la ofrenda y había realmente lamido todo el agua. Todo el pueblo dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces, ¿qué viene a ser la diferencia de nuestra iglesia con otras iglesias? Claramente en la Biblia dice que Jesús, por nuestro pecado, Él murió clavado en la cruz. Esa palabra, matando a la cabra o a la oveja del Antiguo Testamento, cuando pone la mano, el pecado pasa a la cabra. Y cuando la cabra muere, nuestro pecado es perdonado. Esto es lo que aparece en el Antiguo Testamento. Jesús muere por nuestro pecado. Él es el Cordero de Dios. Y el Antiguo Testamento nos muestra como una señal. Pero Jesús
realmente que es la oveja verdadera, el cordero verdadero. Y cuando Juan el Bautista pone la mano, el pecado del mundo pasó y murió en la cruz. Y todo nuestro pecado ha sido perdonado y así está escrito. ¿Correcto? Entonces, toda la humanidad, la paga del pecado que toda la humanidad debe pagar. Cuando Jesús murió crucificado, todo nuestro pecado ha sido perdonado. Sea cual fuera el periodo, hay un siervo verdadero de fe. Hay un siervo falso también. Si es el cristianismo verdadero que cree en Dios, Jesús, si murió por nuestro pecado, murió en lugar de nosotros por el pecado, y nuestro pecado ha sido perdonado, entonces somos justos, somos lavados, somos limpios. El que uno diga eso es la verdadera fe. Pero a pesar de que Jesús murió por nuestro pecado, si seguimos diciendo que somos pecadores, podríamos únicamente decir que Jesús murió en vano. En el periodo de Acab, Elías fue menospreciado, humillado, todos murieron y él quedó solo. Nuestra iglesia, somos una cantidad pequeña, pero cuando nosotros predicamos el Evangelio, todos los que vienen a la iglesia, unánimes, no hay nadie que no cometa pecado, aunque ha cometido pecado. El Señor Jesús, cuando fue crucificado, ya que murió en lugar de nuestro pecado, allí, nuestro pecado ha sido lavado para siempre, y creer en ello viene a ser creer verdaderamente en Jesús. El Señor Jesús es pecador antes de ser crucificado y después de ser crucificado. Entonces no habría ningún sentido. No es así. Jesús murió en la cruz. Sepamos o no sepamos, murió por nuestro pecado. Por lo cual todo nuestro pecado fue lavado para siempre. Y en la Biblia está escrito eso. Amén. Entonces, ¿en qué debemos creer? Creer en la sangre de Jesús. Jesús murió y nos dejó limpios, santos. Yo en el año 1962 leí la Biblia, especialmente cuando leí Hebreos 10. Exactamente aparece acerca de ello. En tantos lugares aparece acerca de ello. Jesús murió en la cruz y mediante su sombra ahora mataba al cordero, a la cabra. Jesús se cubrió nuestro pecado y murió y nos muestra como la sombra. Verdaderamente Jesús vino y cuando Juan el Bautista le puso la mano, el pecado del mundo pasó a Jesús. Y cuando murió crucificado, todos nuestros pecados, allí acabó el juicio. Y nosotros hemos quedado justos y así creemos en Dios. Hoy en día ha muerto Jesús en la cruz, pero si siguen diciendo que son pecadores, significa que ha sido vano la muerte de Jesús. ¿Entienden? Aquí, acá, lo que va sirviendo, ya que ha servido a otros dioses, al fin y al cabo, acá también es destruido. Toda la familia es destruida. Aparece eso. Mediante el profeta Elías, ¿quién es realmente el Dios verdadero? El que responde con fuego, ese es el Dios verdadero. Jesús vino a esta tierra. Y Jesús que lavó nuestro pecado es el Jesús verdadero. A pesar de que murió en la cruz y seguimos diciendo que somos pecadores, sería falso, sería vano la muerte de Jesús. ¿Entienden? Entonces, mucha gente nos dice que somos pecadores a pesar de que hemos cometido pecado. Dice que ahora somos justos. Uno cuando está sucio, si se baña, queda limpio. Es cierto, somos justos, eso es lo correcto. Cuando creemos en esta verdad, ¿qué ocurre? El Espíritu Santo de Dios viene dentro de nuestro corazón. Nuestra vida cambia, realmente nos gozamos. No es que dejamos de tener carne, tenemos deseo, corazón malo, tenemos ese deseo. Pero el Señor Jesús está junto con nosotros
nos guía y nos santificamos y una vida bendita llegamos a vivir mediante Acab. Muchos siervos de Dios han muerto, todos murieron, solamente queda Elías. Por último, viene Elías 450, cuando apuesta con ellos. ¿De parte de quién estará Dios? De parte de Elías. Vamos predicando el Evangelio y nuevamente oyendo el Evangelio. Sí es así. Es cierto que Jesús murió por nuestro pecado. Entonces es cierto que nuestro pecado ha sido lavado, ¿verdad? Jesús murió por nuestro pecado y si todavía seguimos con nuestro pecado sería vano. Solamente tendría ese sentido. Todos nosotros que estamos aquí. Yo entiendo que ustedes puedan decir, soy pecador, siento que tengo pecado. Sí, no hay nadie que no tenga pecado, todos hemos cometido pecado. Pero la paga de nuestro pecado, nosotros siendo ahora, nos merecemos la maldición, tenemos que ir al infierno. Pero para rescatarnos del infierno, todo nuestro pecado, pasando a Jesús. El Señor Jesús murió crucificado. Y en ese momento, toda la paga de nuestro pecado fue pagado. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? No es que tenemos que tratar para lavar el pecado de por sí, sino que Jesús murió derramando la sangre por el pecado, fue lavado en ese momento, fue lavado para siempre. Y eso es lo que tenemos que creer con el corazón. Y la persona que cree en ello, ¿qué sale de la boca de esa persona? Yo no tengo pecado, mediante la sangre de Jesucristo mi pecado ha sido perdonado. El que no puede creer en ello, ahora yo soy pecador, dice. Y cuando vamos hablando, ahora dice que es pecador, pide perdón de su pecado, pero los que han tenido el perdón del pecado, yo fui perdonado por la sangre de Jesús, mi pecado ha sido perdonado, no hay razón para que yo pida perdón. Y nosotros, de esta manera, empezamos la obra del Evangelio. Algo maravilloso que es Dios dentro de nosotros, con poder estando vivo, trabaja. Solamente les diré algunas cosas. Quisiera contar cómo me encontré con el presidente de Paraguay. El embajador de Paraguay me buscó. Vino al retiro de IYF. Yo quisiera tener a usted como mi hermano mayor. Sea mi hermano mayor, dijo el embajador. Entonces, yo tengo 2 hermanas menores. La ministra de Tanzania me dice hermano mayor. También en la parte de África tengo otra hermana. Ella también me dice hermano mayor. Una vez fui a Tanzania y no me pude encontrar. Estas personas, por la sangre de Jesús, obtuvieron el perdón del pecado y sentían agradecimiento. El presidente de Paraguay me dijo, pastor, quiero tenerlo como mi hermano. El embajador, yo tengo, más edad que él. No hay daño, perjuicio, porque yo sea su hermano mayor, pero su nombre entonces se hizo Pacteso. Tienes que ser Soso, no Teso. Dice que el hombre que le pone el nombre le puso eso. Y me decía hermano mayor, hermano mayor. Un día me buscó. Tengo ahora una angustia que venía el presidente de Paraguay. Mientras que está como embajador, cuando viene el presidente y él le sirve bien, dice que él puede ser canciller, puede subir, ascender. Y entonces es algo que no puede ocurrir. Es una gran suerte que venga mientras que él está como embajador, el presidente. Tengo una angustia. Quiero servir al presidente, pero mi presupuesto no me da, tengo dificultad. Yo me pregunté, ¿será que le tengo que dar dinero? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? Pero él me dijo, al presidente le gusta la música, quisiera hacer un concierto. Hermano, ¿no me podría enviar
a los miembros del coro. Era el momento que teníamos la campaña en Chamshil. Le dije al coro y la conductora eligió a algunos y tuvimos el concierto para el presidente. Me llamó y a las 8:15, 8:20 empiezo a predicar de noche. Entonces, a las 6:30 yendo, estuve hasta las 7:30. Durante una hora estuve. Al comienzo, a las 6:30 yo fui y era el 9º piso. Llegó, sí. Llegué, fui al 9º piso y estaba el embajador de Paraguay, el presidente, dos ministros y también el secretario. Hablábamos un poquito y cuando yo salía, había un libro del perdón del pecado y le obsequié eso. Y nos separamos y el presidente se fue a Paraguay. El presidente estuvo en el avión y le dijo al secretario, pásame el libro del pastor Oxupar. Y no trajeron el libro. Entonces la esposa del embajador al día siguiente con el libro fue a Paraguay. El presidente leyó el libro y me pidió encontrarse conmigo. En ese momento, después de unos meses, ay, su excelencia, ¿no me podría ir en ese momento en que yo tenga campamento? Sí, me dijo y fui para realizar el campamento, ya que era invitado especial del presidente. Realmente era distinto. Aterrizó el avión y vinieron de la casa presidencial y todos siéntense, me llevaron solamente a mí. Ellos hicieron todos los trámites, hotel, guardias, el policía hacía de escolta. Al comienzo era divertido. Un día antes de encontrarme con el presidente de la secretaría me llamaron. ¿Cuánto tiempo tengo? 40 minutos, me dijo. Entonces, había venido el coro, bueno, tenía que cantar cantando. Ahora, cantando 2 canciones. Bueno, pasaría 5 minutos. Después del evento, pasando 5 minutos. ¿Cuántos minutos queda? 30 minutos. Y predicamos el evangelio. El presidente, estaba ya casi por llorar. Él sujetó mi mano y yo me conmoví. El presidente estaba tan contento, agradecido. Y yo salí luego. Íbamos corriendo y nos llama el secretario y nos dice, a la noche el presidente vendrá al evento. Y aplaudimos. Y ha dicho que todos los ministros también participen. Ha venido el presidente, participamos. De esta manera, cuando me encontraba con el presidente, Dios ahora me ha permitido encontrarme con miles de presidentes. Predicaba el evangelio, ellos recibían la salvación y se hacían amigos míos. No es que yo trataba de hacer algo, sino que yo soy un don nadie. Yo soy bajito, feo, pero Dios me acompaña. En esta ocasión me sentía agradecido. Dios nos ayudaba en lo que hacíamos. En adelante hay cosas importantes en nuestro país y me han pedido ayuda mía. Y ahora quiero decir a los presidentes para que voten por nuestro país. Ahora dice que me llamaron la próxima semana. Después de la próxima semana, ahora me quiero ir al exterior para encontrarme con los presidentes. Yo soy un don nadie. Dios me ha establecido. Me ha permitido encontrarme con miles de presidentes. Y la charla de la mentalidad, muchos jóvenes del mundo entero ahora tienen problemas. Hemos hecho realmente este libro y es bien famoso. Al presidente de Kenia le dije que realizaría la educación de la mentalidad y muchos países me piden, Kenia, Tanzania,
Uganda ha sido ahora lo que han empezado y han venido el secretario. Ahora ellos recibieron la educación básica. Pasado mañana vamos a convocar a los profesores en Corea y ellos serán enviados en el mundo entero. Y realizaremos ahora el trabajo para dar la educación. Yo soy un don nadie. Como el misionero Yambia, como el misionero recién testificó cómo se encontró con el presidente. El presidente recibió la salvación, estuvo muy contento, sea lo que fuera. Ahora nos ha dado 100,000 acres y estábamos tan agradecidos. Señores, ustedes, por más que sean un don nadie, si el Señor Jesucristo perdonó nuestro pecado y si aceptamos eso, el Señor Jesús estando en el corazón de ustedes, Jesús y ustedes son uno. ¿Entienden? Yo soy bien feíto, pero por más feito que sea, si Dios me acompaña, no hay ningún problema. Amén. Por más que tenga mucho pecado, la sangre de Jesús para lavar mi pecado no tiene una carencia. Cuando cantamos el himno, día feliz, el día que el Señor lavó todo mi pecado. El presidente Ghana, cuando nos encontramos con él, él tenía tanta fe, pero tenía tanto miedo ante la muerte por si iría al infierno. Cuando le hablé acerca de la sangre del Señor Jesús, él obtuvo el perdón del pecado, la salvación, y después de 5 horas fue al seno del Señor. Hay tantas cosas para agradecer. Yo, ¿con quién me encuentro? El Señor Jesús murió por el pecado de toda la humanidad y murió por su pecado también. Amén. Y su pecado acabó en la cruz. Creer en ello es creer en Jesús. Hoy en día, ¿qué dicen muchos miembros? Señor, soy pecador, perdóneme. Significa que la cruz ha sido un fracaso. Y si realmente decimos que somos pecadores, sería un fracaso. Yo puedo fracasar, pero Jesús no fracasa. Y acabó con nuestro pecado. Amén. Nuestro pecado fue lavado y quedó como una blanca nieve. Ya, ha quedado blanco como la nieve. Sea frío, caliente, tengamos sueños, sí o no. Mi pecado ha sido lavado, eso es correcto. Yo no me baño, mi cuerpo está sucio. A pesar de ello, mi pecado ha sido lavado. Cuando creemos en eso, Dios se goza. Decimos, Señor, soy pecador, perdóneme. Y al Señor Jesús le enoja eso. Yo derramé la sangre, yo morí por tu pecado. Y si tú dices que eres pecador, ¿significa que yo morí en vano? Hoy en día muchos miembros se están burlando de Dios. Por la sangre de la cruz dice que lavó nuestro pecado, pero dicen que son pecadores, piden el perdón de su pecado. Claramente en la Biblia está escrito. Yo, en el año 1962, yo tenía 19 años. Leyendo la Biblia, yo tuve convicción de que mi pecado ha sido lavado. Desde ese día Dios me acompaña. ¿Y con quién me encuentra? Hablo acerca del perdón del pecado. Fui a Latinoamérica realizando la campaña. Una persona se acercó y dijo, pastor, ¿hay algo que quiero decirle? Sí, que tiene a un presidente cercano. Pastor, usted se va a poder encontrar con él. ¿Usted tendría tiempo para encontrarse con el presidente? Sí. Él le llamó al presidente. Ya hemos hecho. Entonces me fui para encontrarme con el presidente. Le prediqué el evangelio. Estuvo muy contento, obtuvo el perdón del pecado. Pastor, discúlpeme. Después del almuerzo,
todo el Ministerio de Educación. Hemos preparado para que usted se encuentre. Usted podría, sí, adelante. Y con el ministro de Educación, con las personas, hablamos de la educación de la mentalidad. Y hablé hasta allí y vinimos después. Hay tantos países que quieren hacer la educación de la mentalidad. Hicimos el libro, estamos preparando y gente que dará la clase. Estamos convocando para que vayan a aquellos países para dar la educación. Anteriormente vivíamos con nuestro corazón, pero ahora vivimos con el corazón de Jesús. Nos gozamos, nos hacemos buenos, vivimos una vida en la que realmente anteriormente yo era inútil, pero después de que acepté a Jesús, ahora me siento tan agradecido. No se imaginan el agradecimiento que yo tengo. Nosotros, reunidos en el culto, debemos alabar a Jesús. ¿Por qué? No podemos alabar al Señor Jesús que no haya podido lavar nuestro pecado. Claramente, Jesús cargó el pecado del mundo y el pecado de ustedes también, ya que es uno de los pecados del mundo. En ese momento cargó el pecado de toda la humanidad y murió derramando la sangre en la cruz. En ese momento nuestro pecado ha sido perdonado. Amén. Nosotros creemos en esto. La maldición que nos merecemos, el pecado, el castigo. El Señor Jesús, ya que recibió el castigo, no hay nada de lo que nosotros tengamos que recibir. El presidente de Paraguay, después de la entrevista, audiencia conmigo, siempre hay un grupo de prensa en el Palacio del Presidente. ¿Qué dijo? Yo anteriormente era un sacerdote, amé mucho a una mujer. Tengo un hijo escondido. Pero Dios perdonó el pecado. Quisiera que el pueblo paraguay también me perdone. El mundo entero se revolcó. Todo el pueblo de Paraguay dijo, mire, es un presidente tan sincero. Él habla tal como es la cosa. Él es muy sincero. Recibiendo la salvación, cambió mucho. Y luego, después, tuvo cáncer. Fue a Brasil para recibir tratamiento. Estuvo a punto de morir. Fue con un senador, pero de manera milagrosa habló cómo él pudo vivir. El senador que fue con él vino muerto. Después de obtener el perdón del pecado, sea quien fuera, mediante la sangre de Jesús, cuando cree con el corazón, ahora nos despojamos del pecado y ese corazón es uno con Jesús y el corazón de ustedes se hace uno con Jesús. Sea lo que fuera lo que hagan, el Señor les va a guardar, les va a cuidar. Sea lo que fuera lo que digan, es claro de que Dios les va a bendecir. Es maravilloso. Mientras que Acab estaba como rey, la esposa de Acab, Jezabel, verdaderamente había servido a Baal. Y todos los profetas habían muerto, pero solamente quedó Elías. Y mediante Elías, los profetas de Baal murieron. Y dando a conocer, ahora el pueblo dijo, Jehová es Dios. Volviendo a Jehová, habían recibido la bendición. Eso hemos leído. Ahora yo no soy un hombre de esa época, pero en esta época, Jesús es nuestro Señor. Jesús, ya que ha muerto por nuestro pecado, ahora el castigo por nuestro pecado acabó. Nuestro pecado ha sido perdonado. Así yo clamo y así lo dice la Biblia. Hoy en día, muchas personas de la iglesia dicen que son pecadores, pero hoy en día, yo en Estados Unidos, en 66
canales de 152 países transmiten mi sermón. En Estados Unidos, en 50 canales transmiten mi sermón. Los que sí saben esto a nivel del mundo entero oyen nuestra transmisión. Hay personas que reciben la salvación. Hoy en día realizamos el campamento. Fue un periodo de lluvia. En comparación a lo que hizo el gobierno, lo hicimos muy bien. Iba a ser tan maravilloso si nosotros lo hacíamos. No sé qué dirá el gobierno si nos escucha, pero realmente todo lo que hacíamos, el Señor nos ayudó. Fue bueno el campamento de verano, nos reunimos 20,000. Vinieron 1,500 pastores del exterior. Ellos estaban contentos, felices. Realmente nosotros, ahora en más, no digamos que somos pecadores como las iglesias públicas. Si decimos que somos pecadores a pesar que Jesús murió, estaríamos diciendo que fue vano la muerte de Jesús. No somos pecadores. Jesús sobre la cruz recibió el castigo por nuestro pecado y somos justos, limpios. Digamos que somos justos. No es que no cometimos pecado, no es que no hemos hecho alguna maldad. Jesús en lugar de nosotros recibió el castigo y amamos, respetamos, creemos en Jesús. Esto viene a ser la fe verdadera. Ustedes también, cuando se encuentran con alguien en el camino. El que diga que es pecador es insultar a Jesús. Jesús murió por nuestro pecado. Significa que decimos que no pudo perdonar nuestro pecado. Es un fracaso. No diga eso. Jesús perdonó nuestro pecado. En la Biblia dice que no se acuerda de nuestro pecado, que perdonó por completo nuestro pecado. No solamente ustedes tengan esa fe, sino que todo el mundo y Corea tenga esa fe. Y cuando tenemos la fe de foto del perdón del pecado, el Espíritu Santo cambia nuestro corazón, nos da la fuerza, nos ayuda, nos reviste de su gracia y una vida resplandeciente podemos vivir. ¿Creen en ello? Hace la mano el que es pecador. No hay ni siquiera uno. ¿Ustedes no cometieron pecado? Cometieron pecado, pero los que son justos por Jesucristo, alcen la mano. Amén. Bajen la mano. Cuando alcen la mano, Jesús es el que más felicita. Sí, viene a hacer eso mismo. Hoy en día mucha gente sin saber ello va a la iglesia, pero los pastores por no conocer la Biblia, cuando cantan día feliz, el día que el Señor lavó todo nuestro pecado. Oh Señor, soy pecador. Realmente no concuerdan ni atrás ni adelante. Ahora están diciendo cosas tan absurdas y la gente no sabe ello, haciéndole entender eso. Que toda la ciudadanía de Seúl reciba la salvación. Hagamos eso. Y que no solamente Corea, sino todo el mundo entero. En la actualidad, miles de misioneros hemos enviado para que prediquen este evangelio. Queremos enviar más misioneros. Y juntamente, por la sangre de Jesús, obteniendo el perdón del pecado, puedan obtener una bendición preciosa. Muchas gracias.